Bueno, entonces, después vuelvan a entrar en Matific y prueben a ver cómo pueden trabajar con esas actividades. Exploren otras que por ahí les sirve para estudiar o repasar los contenidos matemáticos, ¿sí? Bien, vamos entonces a la clase de hoy. Tenían que leer un texto para el inicio. Esperen que voy a buscar la clase, que la tengo por aquí. Em, bien, ¿cómo anduvieron con el texto? Bien. ¿Sí? Bueno, esta es la clase, empezamos, ficha de la clase. Y la clase de hoy tiene que ver con proporcionalidad, está de la mano de lo que veníamos preparando. La clase pasada fueron coordenadas cartesianas y funciones, interpretación de gráficos. Y en esta clase la idea es que nos detengamos en lo que es la proporcionalidad y su enseñanza en el nivel primario. Si bien se empieza a trabajar intuitivamente sobre fines de tercer grado, el tratamiento más profundo, más abarcativo, se realiza a partir del segundo ciclo, ¿sí? Y entonces lo primero que les había dejado era un texto que, si bien es bastante extenso, a mí lo único que me interesaba era que leyeran de la página 23 a la 30, porque ahí se dan algunas pistas de cuáles son algunos aspectos a tener en cuenta en el momento de enseñar la proporcionalidad, ¿sí? Yo les había dejado en el recuadro de la izquierda, en el recuadro lila, algunas ideas que tenían que poder rescatar de esa lectura. Así que bueno, vamos a compartir un poco lo que fueron encontrando, ¿sí? En primer lugar, la pregunta o la idea que tenían que encontrar es cuáles son los problemas que se abordan al tratar la proporcionalidad, ¿sí? Problemas que hay que abordar. ¿Qué marcaron ahí? En los problemas en relación a las propiedades que caracterizan, ¿es eso? Ah, ¿Las propiedades de qué? que caracterizan a las situaciones de proporcionalidad, a las Bien, diferentes formas de representación que la hay en forma. esta relación y, bueno, los límites que tiene este concepto de Bien. proporcionalidad. ¿Alguien rescató algo más? Problemas donde hayan dos valores que están relacionados entre sí. Sí, bien, que son las variables, ¿no? Pero Bien, Que justamente el alumno deberá enfrentarse a la resolución de problemas de modo que tenga que trabajar la oportunidad de analizar las propiedades que la caracterizan, como dijo Eli, y las diferentes formas de representación, que es tabla de valores, ejes cartesianos y demás gráficos. claro, bien, 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 bien. Lo que tiene la proporcionalidad como concepto matemático es que implica el abordaje de varios temas, de todos estos que ustedes estuvieron mencionando. A diferencia de otros contenidos matemáticos que a veces son como más puntuales o más acotados, la proporcionalidad nos obliga de alguna manera a integrar conocimientos que ya hemos trabajado, ¿no? Como por ejemplo la multiplicación, la división, las propiedades que implica la proporcionalidad. Hoy seguramente las chicas de los grupos 3 y 4 nos van a dar una mirada más disciplinar, más matemática sobre qué es esto, ¿sí? Los temas que se ponen en juego en la proporcionalidad, un poco de la mano de lo que decíamos recién, ¿qué más puede ser? Bueno, que es posible trabajarlo junto con escalas, equivalencias, peso, capacidad, longitud, porcentajes, como que no es que viene sola ni es que se aborda como un tema nuevo, sino que involucra también el uso de la multiplicación y también de la división. Exacto, Lo que no en sé si lo realidad dijimos que pertenece al campo multiplicativo, la proporcionalidad. exacto. Sí, acá Y también elegimos en la en relación realidad entre, las cuatro operaciones también.
También porque las cuatro las dos operaciones. variables o las sumamos o las restamos, va a ser proporcional a la otra variable también sumando o restándola. Ujú, bien, entonces la primera pregunta era esto que tenemos acá, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que debemos enfrentar cuando vamos a trabajar la proporcionalidad? La segunda pregunta, ¿qué contenido se involucra? Estaba un poco detallado acá, ¿no? Entonces, por eso acá dice, la proporcionalidad es un concepto unificante. ¿Por qué? Porque recupera y pone en juego muchos conocimientos y vamos a resaltarlo. Eh, Acá se puede trabajar a partir del tratamiento de escalas, equivalencias, sistemas. Profe, estamos viendo la presentación, no el PDF, no sé si... Ah, perdón, perdón. Ah, vamos de vuelta. Ahí, ¿sí? Ahí sí. Bien, esto es un poco lo que estaba en la segunda pregunta, ¿sí? Después en la tercera decía, ¿cuál es la relación entre la multiplicación y la proporcionalidad? ¿Y qué marcaron ahí? Que bueno, que es una herramienta para la resolución de problemas en el campo multiplicativo. Los niños que trabajan y tienen bien aceitada la multiplicación pueden claramente hacer una proporcionalidad. Bien, entonces, tener en claro que cuando trabajamos la proporcionalidad, necesariamente estamos trabajando dentro del campo multiplicativo. Recordamos que el campo multiplicativo tiene que ver con la multiplicación, pero también con la división. Lo vimos en el cuatrimestre pasado, ¿sí? Bien. Y había algo más acá, el tema de este trabajo que como ya lo venimos haciendo, multiplicar y dividir, lo que nos interesa es poder transformar esto que está acá, esta herramienta en objeto matemático, es decir, despegarlo de los problemas particulares a los que sirve para estudiar sus propiedades, las características que los convierten en un modelo adecuado para ciertas situaciones e inadecuados para otros, y los métodos y representaciones. Es interesante el concepto de modelo. Nosotros algo vimos el cuatrimestre pasado respecto de las posibilidades que nos ofrece la matemática para modelizar situaciones de la vida cotidiana o situaciones que reflejan fenómenos de la naturaleza o que tienen que ver con problemas ligados a diferentes campos profesionales como la ingeniería, la arquitectura, la agrimensura, ¿sí? Entonces, es interesante e importante tener en cuenta este aspecto que nos ofrece la matemática de poder modelizar, de poder encontrar un modelo que represente esa situación. Eso a veces lo podemos visualizar cuando encontramos una fórmula de una función que describe un fenómeno, ¿sí? Entonces, esta definición que está acá es importante que la tengan en claro, ¿sí? Ven que abajo dice, se modeliza en situaciones de otras ciencias, como por ejemplo la física o las ciencias sociales, ¿sí? En la época de COVID-19 hubo muchísimos modelos que se fueron creando en términos de, por ejemplo, ¿se acuerdan esa época en que los distintos países iban implementando distintas estrategias para ver cómo hacían que la gente pudiera salir de sus casas de una manera ordenada, pero sin que estuviesen demasiado juntas para evitar el contagio? Y bien, por ejemplo, en Colombia me acuerdo que había salido una noticia que un grupo de matemáticos había hecho un modelo matemático que de alguna manera regulaba quiénes podían salir en qué momento para garantizar que no hubiese aglomeración. ¿Sí? Y es un fenómeno matemático, o sea, un fenómeno de la naturaleza o de la sociedad eh, visualizado a través de una fórmula matemática, ¿sí? Después dice la enseñanza de las tablas de valores.
¿A qué nos vamos a referir con esto? ¿Qué son las tablas de valores? Acá estamos viendo, ¿no? Es Las una tablas forma que de... tienen las Sí. variables. Ujú. Permite ver las magnitudes de cada unidad, digamos, que está en juego en el problema. Bien, las tablas de valores son una forma de representación que favorece la identificación de las dos cantidades que relacionan, ¿no? Esta es como la definición de tablas de valores, ¿sí? Como que al registrarla en la tabla es más fácil visualizarlas, ¿no? También. Claro. Sí, ¿te acuerdas que cuando trabajamos cálculo mental, yo les decía que lo importante no es solamente resolver varios cálculos, sino que la información sea presentada a través de distintas formas, utilizar diferentes representaciones? Entonces, no sé, la pirámide de cálculos, los cálculos en tablas de doble entrada, laberintos de cálculos, bueno. Esas diferentes representaciones lo que pretenden es aceitar el aprendizaje. Una representación es una forma de visualizar los datos, ¿sí? Esto de las tablas es algo importante en el sentido de que es una forma de ordenar la información, ¿sí? ¿Algo más sobre las tablas? La idea no es que la tabla se convierta en un obstáculo, ¿no? Sino que sea algo que facilite. No, a mí me pasó que cuando leía, hablaba de estas relaciones, ¿no? Que tenían, bueno, de repente las tablas que, por ejemplo, bueno, esto del doble, si una de las magnitudes es el doble que otra de las magnitudes, la otra va a ser también el doble, y decía si la suma de otras dos va a ser o sea, del resultado va a ser la suma de otras dos, y me acordé de la tabla pitagórica, como, o sea, esto de que, no sé, el resultado de la tabla del 7 era la tabla de 5 más 2, entonces Ah, claro, esa relación, sí. eh, Sí, acá, pero nada. sí, en estas tablitas que estamos viendo se visualizan algunas de las propiedades. En este caso creo que es todo proporcionalidad directa, ¿sí? Esto que si multiplico la variable cantidad de café por 4, entonces la variable precio también se va a multiplicar por 4, ¿sí? Y lo mismo si divido en una variable por un determinado número, tengo y se conserva esa constante, entonces va a ocurrir lo mismo en la otra variable. Lo mismo con las sumas y las restas que decía recién Soledad. Bien, ¿algo más respecto de las tablas? ¿Mm? Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿Qué pasa con la famosa regla de tres simple? Nosotras cuando preparamos la clase de hoy, se nos apareció como un tema de qué otras formas poder resolver sin la regla de tres y también qué es lo que estábamos haciendo con la regla de tres. Entonces, en el texto también propone eso, ¿no? De no hacerlo por hacer como algo mecánico, sino de poder entender qué estás resolviendo, qué estás averiguando con la con la regla de tres simple, ¿no? Claro. Como que como que decía que es un método, o sea, no es la proporcionalidad, es un modo de resolver, es una Claro, modalidad de resolución. tal Y cual. Acá dice, se propone la regla de tres simple es un método solo en casos de proporcionalidad, ¿sí? Conocer la regla de tres simple implica saber cuándo se puede usar y cuándo no, saber cómo usarla, saber qué significa cada operación y saber si los valores que se obtienen al aplicarla tienen o no sentido en el contexto del problema que estamos resolviendo, ¿sí? En la matemática tradicional de hace unos 40, 50 años atrás, la proporcionalidad se enseñaba de la mano de la regla de tres simple. Una veía regla de tres simple directa, regla de tres simple inversa, después venía la regla de tres compuesta.
¿sí? Ujú. El abordaje posterior tiene que ver con el estudio de la proporcionalidad, como una categoría más abarcativa. En realidad estamos hablando de un concepto más complejo. Uno de los métodos posibles de ser utilizados es el de la regla de tres simple. Podría también trabajarse con una tabla de valores, ¿bien? Pero lo importante es pensar en la proporción que refleja o que permite comprender el problema que estamos analizando. Bien, y después, Antes de eso, profe, también saber si estamos frente a una situación de proporción o no. tal cual, tal cual. Sí, y de la mano de eso viene el último punto, identificación de situaciones que no son de proporcionalidad, ¿no? Claro, sí, que decía lo de la edad y la estatura. Claro, por ejemplo, yo digo, si un niño al año pesa, no sé, ya ni me acuerdo cuánto pesa un chico, 10 kilos, a los 15 años va a pesar 150 o no sé. Digo, no hay una constante. Entendemos que un niño sano va a aumentar de peso, pero no hay una constante que me permita saber exactamente cuánto va a pesar. Eh, y además, gracias a Dios, en algún momento dejamos de aumentar, ¿no? Porque si no, si con cada año que vivimos pesáramos un poco más, por favor, no quiero saber dónde estaría sentada yo hoy. Entonces, bueno, esta cuestión de poder interpretar cuáles son los problemas que verdaderamente pueden ser modelizados a través de una proporcionalidad y cuáles no, ¿sí? Bien. Entonces, este es el texto que queda como para pensar un poco sobre la enseñanza y el aprendizaje de la proporcionalidad. Y ahora le voy a pasar la palabra a las chicas del grupo 3 que nos van a explicar proporcionalidad directa. Eh, Sí. sí, comparto pantalla. ¿Quiénes son las chicas del grupo 3? Sosa, González, Cotone y Bustos. Bien, ¿Se ve ahí? ¿se ven? Bueno, Bueno, hola a todas, buenas tardes. A nosotras nos tocó proporcionalidad directa. Eh, los objetivos que nosotras nos propusimos en esta clase es desarrollar habilidades en la enseñanza de la proporcionalidad directa mediante el análisis, la interpretación y la resolución de problemas, comprender y aplicar estos conceptos y gráficos, y conocer y utilizar funciones definidas por fórmulas para interpretar y representar relaciones matemáticos en el plano cartesiano. Bueno, el contenido son proporcionalidad directa y la clase se va a desarrollar en tres momentos. Primero vamos a dar una definición de lo que es la proporcionalidad directa. Después vamos a dedicarle un tiempo a la resolución de problemas y ejercicios, aplicando la fórmula correspondiente y graficando. Y por último, vamos a dar un espacio de consultas a modo de cierre. Bueno, la proporcionalidad directa es una conformidad o proporción de unas partes con el todo o de cosas relacionadas entre sí. ¿Sí? Se habla de dos magnitudes, las cuales se denominan X e Y. Es una función lineal que pasa por el origen de coordenadas, es una magnitud que es directamente proporcional cuando su cociente es una constante. Entonces, podemos decir que la proporcionalidad directa es una relación entre dos cantidades, donde si una de ellas aumenta, la otra aumenta, o si disminuye, va a disminuir también. Como lo vimos en el texto que trabajamos anteriormente, es esto, ¿no? Cuando una cantidad se duplica o se triplica o se reduce a la mitad, la otra lo va a hacer de la igual manera. No ¿Sí? puede haber sonido, en silencio total. Ay, Eh, perdón. no, está bien. Perdón. Está X, que es una cantidad, ahí ponemos que es una magnitud independiente. Está Y, que también es otra cantidad, que es una magnitud dependiente. Y está K, que es la constante, ¿sí? La fórmula es Y sobre X es igual a K.
Bueno, todo esto que Silvina dijo recién, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, sí. ¿sí? Todo esto que Silvina dijo recién lo vamos a explicar completando esta tablita, que no es un problema en sí, pero es la forma de visualizar lo que es la proporción, ¿sí? Es acerca de un atleta que dice que corre siempre a la misma velocidad y hoy hizo 6 kilómetros en 30 minutos. Entonces lo que les vamos a pedir es que nos ayuden a completar la tabla y después nos cuenten cómo lo hicieron. Eso también teniendo en cuenta, ¿no? Como que la proporcionalidad es una relación entre dos unidades, como dijo Sil, entonces vamos en función a eso, a resolver este problema. Y es más, después de todo lo que trabajamos antes de que nosotros tengamos que exponer, ya saben que la regla de tres simples es una manera, pero no es la proporcionalidad. Ahí en la tablita, la única variable, la única relación que tenemos las dos variables es cuando recorre 6 kilómetros y le lleva 30 minutos. Entonces lo que tienen que hacer es, a partir de esos datos que ya tenemos, completar toda la tabla. Si quieren, les damos 2 o 3 minutos y después seguimos y les decimos cómo lo vamos resolviendo. Pero aunque sea, intenten a ver cómo lo resolverían. ¿Hay algún número que ya tengan? Están muy concentrados. Bajo. Puede ser que en distancia 2 kilómetros tardó 10 minutos, perdón, sí, 10 minutos. Bueno, vamos haciéndola. 2 kilómetros, 10 minutos. ¿Alguna más? El de los 20 sí, 10 kilómetros, 50 minutos. Bueno, el del 6, ya sabíamos que era 30. Si querés, Majo, y avanzo y... Dale. Bien. Entonces, teniendo en cuenta lo que dijo Silvi, que la proporcionalidad es una relación entre dos unidades o dos magnitudes o dos medidas, vamos a resolver la tabla teniendo en cuenta también la fórmula. ¿Sí? Nosotros sabemos que por la clase anterior tenemos, al tener una... Ahí se trabó Flor, ¿no? No sé yo. Sí, me parece que se trabó ella. Bueno, ¿sabes qué? Mientras nos pueden contar cómo lo resolvieron. Las que pusieron que a 2 kilómetros demora 10 minutos. ¿Cómo lo Ay, acá estoy, hicieron? perdón. Acá estoy. Problemas técnicos, pero ya volví. Eh, perdón, no sé si avanzaron. No, les estaba preguntando a las chicas cómo lo resolvieron. ¿Cómo resolvieron, Ah, por ejemplo, el de 2 kilómetros 10 minutos? Dividí Bien. el minuto 30 dividido 6 y me dio 5. Entonces, Bien. ¿Todos los cuadritos los resolvieron así? yo sí. Vos sí. ¿Y alguna otra de las chicas? Por ejemplo, el de 12. El de Perdóname, 12. Caro, vos hiciste 30 dividido 6 y te dio 5. ¿Y ahí qué fuiste después multiplicando? No escuché eso así. Sí, después sí multipliqué. Por 5 todo lo demás, por 5. Ok. bueno, no sé si quieren que siga. No, yo estoy pensando, por ejemplo, si alguien hizo en el 1260. ¿A alguien se le ocurrió hacer, por ejemplo, 6 más 6, 12 y 30 más 30, 60, usando la suma en lugar de una multiplicación? Porque es otra posibilidad también.
Perdón, pensando en el doble en realidad, se había recorrido 6 Claro, kilómetros en 30 pensando en el doble, o sea que en 12 iba a ser el doble de tiempo, así lo claro, pensé. exactamente. Si uno aplica el doble en la línea de arriba, también lo aplica abajo y es otra manera de llegar al resultado. Acá es Sí. como que se ven bien las propiedades, ¿no? Que se puede usar tanto la multiplicación como la suma, como la búsqueda de doble, la división. Y a veces, según el número que tengamos, nos es más fácil una u otra. Bien. A veces quizás no se ve tanto esta relación porque los números son más difíciles, entonces ahí sí quizás tengamos que recurrir a la formulita, teniendo en cuenta que como veíamos la vez pasada, digamos, tenemos dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. ¿Sí? En este caso, x, que es nuestra distancia, es nuestra variable independiente, e y sería nuestra variable dependiente, porque dependiendo la distancia que corramos, va a ser el tiempo, más o menos tiempo, ¿no? Entonces, aplicando la formulita también es otra manera de poder resolver este ejercicio de proporcionalidad, ¿sí? Teníamos que el cociente entre estas dos magnitudes nos da una constante. Esa constante, en una proporcionalidad directa, se va a justamente a mantener constante a lo largo de los distintos, digamos, los distintos números que tengamos, en este caso las distintas distancias, ¿sí? O tiempos. Entonces, eh, eh, aplicando, tenemos nosotras, el problema decía que él había recorrido hoy 6 kilómetros en 30 minutos. Entonces ahí ya tenemos dos numeritos para poder reemplazar en la formulita que tenemos ahí para la ecuación. Entonces reemplazamos la y, serían nuestros 30 minutos, y la x serían nuestros 6 kilómetros, y lo que tenemos que averiguar es la constante, ¿sí? Reemplazamos todos los numeritos, resolvemos como una ecuación, digamos, como ya sabemos, y nos da que la constante es 5, ¿sí? Entonces, al ser nuestra constante, es decir, al repetirse esta variable a lo largo de todas las relaciones entre unidades que nosotros tenemos acá, lo que vamos a poder hacer es reemplazar esa constante para poder hallar otro tipo de variable, ¿sí? Por ejemplo, en la primera nosotros no teníamos el tiempo, teníamos solo nuestra x, ¿sí? Nuestra distancia. Entonces, tomando la formulita, lo que yo hago es reemplazo la x, que es nuestra distancia, ¿sí? Voy a hallar nuestra y, que es el tiempo, y reemplazo la constante digamos, en la constante. No la reemplazo, sino que la ubico. Y ahí resuelvo nuestra ecuación y nos queda que y vale 10, ¿sí? Entonces, cuando recorre 2 kilómetros, lo hace en 10 minutos, ¿sí? Y así en todas las otras unidades, ¿sí? Si recorre 20 minutos, lo va a hacer en 4 kilómetros, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Se entendió hasta acá? Cualquier cosa, si no, nos consulta. No sé, chicas, si quieren agregar algo más. No, no, lo estás dejando muy claro. Sí. No, por ahí podríamos decir que la constante, ese 5 que obtuvimos, es el valor de la unidad, del hacer 1 kilómetro. Claro. Y Exacto. averiguando eso es que podés averiguar los otros. Y en este caso, porque creo que el problema anterior decía, ¿no? O sea, ¿cuál es la constante de proporcionalidad y qué representa? Bueno, lo que va a representar en este caso es el ritmo de la persona, ¿no? O sea, a cuánto tiempo recorre determinada distancia, ¿sí? Entonces, eh, a mayor distancia, mayor tiempo. Y ahí vemos claramente nuestra relación de proporcionalidad directa, porque aumentan las dos unidades, ¿sí? Lo que tiene la proporcionalidad directa es que si aumenta la variable x, va a aumentar la variable y, ¿sí? Al contrario de lo que las chicas seguramente van a explicar en la proporcionalidad inversa. ¿Sí? Eso es importante tener, por ahora lo voy a volver a explicar en las siguientes, pero que esa constante, como para que la puedan pensar mejor, es como la unidad. Que repetí, creo que Majo lo había dicho recién, pero tener en cuenta eso. Y ahora quizás como lo más el pánico de todo, ¿no? El gráfico, pero no es tan difícil. Como vimos también en la clase anterior, en la clase asincrónica, para graficarlo vamos a tener distintos puntos, ¿sí? Ubicados en distintos ejes cartesianos. Uno va a ser nuestra X, que es nuestras abscisas, y la Y va a ser nuestras ordenadas, ¿sí? Entonces, tomando el cuadrito que teníamos antes, vamos a graficar el punto 2, 10. ¿Se acuerdan cómo se escribía? Era X primero, coma, 10, y nuestra Y. Entonces,
partimos de X, ¿no? El 0 es cuando se juntan los dos ejes, y nos movemos 2. 1, 2, dos lugares, ¿sí? Y hasta ahí vamos a 10, ¿sí? Entonces, cuando se cruzan los dos, digamos, las dos líneas, ¿sí? De los dos ejes, tenemos nuestro punto en cuestión, ¿sí? Que es 2x, 10y. Y ahí tenemos un puntito. Y lo mismo hacemos con el 4. Vamos al 4, ¿sí? Y al 20. Entonces ahí que se cruzan los dos, tenemos nuestro segundo punto. 4 de x, 20 de y. ¿Sí? Y así sucesivamente con todos los puntos. Un dato de color que en la proporcionalidad directa el gráfico es ascendente. ¿Sí? Entonces nosotros, otra manera de verificar si hicimos bien o no el ejercicio es que el gráfico tiene forma ascendente. No sé si queda alguna duda del gráfico. Bueno, si no quedo dudas, avanzamos. También se nos puede presentar por medio de un problema como este. Ahora las invito a resolver, se los leo. Los 266 libros de Javier se reparten exactamente en 7 estantes de una biblioteca. ¿Cuántos libros hay en 5 estantes? Las invito a resolver el problema. Les damos unos minutitos. ¿Alguna ya pudo resolverlo? ¿Sí? ¿Quieren compartir? A ver cómo lo resolvieron. Digo, Sí, Sole. ah, bueno, yo averigüé la constante, ¿no? De 266 dividido 7 me dio 38, y lo multipliqué por 5 y me dio 190. Buenísimo. Bueno, sí, esa es una de las formas de resolverlo. ¿Alguien más lo hizo de otra manera? ¿No? Bueno, nosotros lo que nos pasó en este problema, les cuento la interna, que al principio queríamos recaer en esto. Ah, yo lo marco acá, chicas, como si ustedes vieran lo que yo estoy, en lo que es la regla de 3 simple, ¿no? Pero no es la como vimos, es un modelo, o sea, es un modo de resolver un problema de proporcionalidad, pero obviamente no es el único, sino también hay otro, justamente como lo planteó Sole, que usó la fórmula que las chicas venían hablando, ¿no? Entonces, hay que recordar que esta, la I, es la independiente, o sea que, sí, está bien, ¿no? No, la I es la dependiente, porque va a depender de X para ir aumentando. Entonces, si nosotros tenemos 7 estantes, en 7 estantes tenemos 266 libros, tenemos que averiguar cuántos hay en 5 estantes. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer esto, ¿no? Lo de 266 sobre 5 nos va a dar el valor de la constante. Y ese valor de la constante, que es lo que yo les decía hace un ratito, es el valor de la unidad, o sea, cuántos va a haber en un estante. O sea, en un estante van a haber 5 libros. Perdón, 38 libros, me confundí con el 5, 38 libros. Y ahí es donde nosotros vamos a multiplicar. Perdón, voy a poner el lapicito, chicas, porque ustedes no me ven todo lo que yo estoy haciendo en la pantalla. Entonces ahí vamos a multiplicar el valor de la constante, que es este, ¿sí? Por los 5 estantes que tenemos y nos va a dar que en ese estante hay 190 libros. ¿Sí? Esa es otra de las formas de resolver. Bueno, nada, eso. O sea, como que no es solo la regla de 3 simple esta, sino que se puede utilizar también esta fórmula.
No sé si la profe había dicho como que tal vez podíamos ir resolviendo las cosas del manual, las actividades, y justo, bueno, este es uno de los problemas extraídos de ahí, y hay unos 6 problemas que ponen en juego estas cuestiones. ¿Les puedo hacer una consulta? Sí, Flor. Puede ser que donde dice 266 sobre 5 es sobre 7 o no, o lo estoy equivocada. Tenés razón. Sí, está mal acá en la diapo. Sí, Es tenés sobre 7. razón. Es sobre, ya, ahí es donde yo me estaba confundiendo, estaba mirando, es sobre 7 esto. ¿Sí? O sea, hacemos 266 dividido sí, los 7 estantes, que son los datos, las magnitudes que ya nos da el problema, y en relación a eso, lo voy a anotar acá para que quede. A ver, vamos a ver con mi pulso. O sea, 266. No, chicas, mi pulso con la notebook es sobre 7 quedaría. Sobre 7 nos va a dar la constante, que ahí sí es 38. Bueno, 38, ¿sí? Esta es la constante. Esta constante después lo vamos a multiplicar por los estantes para saber cuántos libros hay en estos estantes, que es la incógnita que nos plantea el problema. No sé, chicas, si quieren agregar algo más. No, está perfecto. O sea, esto de que la regla de tres simples no es, digamos, la proporcionalidad en sí misma, sino como decía Eli, es otro tipo de método. Claro. Ahora después modifico acá el 5 ese que en realidad es un 7 y lo vuelvo a cargar. Y gracias, Flor, por la observación. No nos dimos cuenta. No, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta sobre lo que explicamos recién. ¿Alguien no entendió y tengamos que repetir algo? ¿No? Bueno, me quedaron ahí los numeritos. Re bien, chicas. Gracias. Muchas gracias a todas y esperemos que lo hayan disfrutado. No, no sé si lo disfrutaron, pero Que hayan entendido. compartí de vuelta, Silvina, por favor. Ah, no, yo Bien, quería como recuperar alguna cosita. A ver, andá a la diapositiva del primer problema. Eh, Ahí, en donde está resuelto. La que sigue, creo que es. Acá. Las chicas lo explicaron y lo explicaron bien, pero yo quiero remarcarlo de vuelta. Las chicas dijeron, podemos usar distintas propiedades para obtener los distintos valores, ¿sí? Y dijeron, por ejemplo, si yo hago 6 por 2, ¿sí? Que es el doble, acá también se da que se multiplica por 2. Esa es una cuestión. Después también marcaron la importancia de la unidad, ¿no? Entonces, al obtener K, lo que estamos diciendo es que un kilómetro, para hacer un kilómetro tarda 5 minutos, ¿sí? Eso es lo que estamos explicando acá. Y lo otro que quería marcar es que, fíjense que si yo hago 10 dividido 5, que es la constante, me da 2. Si yo hago 20 dividido 5, me da 4. ¿Sí? O lo puedo interpretar al revés. 6 por 5 igual 30. 10 por 5 igual 50. Quiere decir que hay como distintas formas de lectura. O yo puedo decir, sumo estos dos, 4 más 6 y me da 10, ¿no? Y sumo 20 más 30 y me da 50. Todas esas son propiedades de la proporcionalidad que es importante tener en cuenta. Y lo otro, profe, perdón, eso sí, es, ahí se ve bien la relación también de la multiplicación y la proporcionalidad que hablábamos hoy en clase. claro, tal cual. Y lo otro es que esta fórmula, normalmente cuando nosotros lo queremos trabajar y pasar al gráfico cartesiano, se trabaja de esta manera, ¿no? Esta es la fórmula de proporcionalidad directa, que es uno de los casos de la función lineal, es
Es decir, el gráfico es una recta, las chicas lo dijeron muy bien, que pasa por el origen de coordenadas, es decir, que pasa por el 0, 0, ¿sí? Y esto es importante porque hay otras rectas que por ahí pasan por acá, otras pasan por acá, ¿no? Y está bien, son rectas, son funciones lineales, pero no son funciones que respondan a la proporcionalidad directa. Entonces, eso también es importante de señalar. Bien, listo, chicas, pueden sacarlo nomás. Gracias. Muy bien, bueno, muy bien. ¿El trabajo lo habían entregado con un link o un PDF? Un PDF, pero nos faltaría agregar ese 7 que nos comimos, que en Sí. realidad habíamos Bueno, puesto 5 y antes ok. 7. Así que Bueno, ahora si lo no, corrijo y lo vuelvo a perfecto, subir. perfecto. Bueno, muy bien. Vamos entonces al otro grupo, al grupo 4, que les tocó la proporcionalidad inversa. Sí, ahí comparto. Ahí va, ¿eh? Bueno, esperen que acomodo y ahí empiezo. Bueno, a nosotras nos tocó proporcionalidad inversa. Bueno, acá tenemos la ficha de clase, que también nos dice los objetivos, contenidos, recursos y bibliografía. Y nuestra idea de esta presentación es, bueno, primero exponer algunos conceptos de manera teórica, poder ejemplificarlos, resolver de manera conjunta algunos ejercicios y poner en común los modos posibles, los posibles modos de resolución. Vamos a la próxima. Bueno, entonces como dijimos, vamos a empezar primero con algunos conceptos teóricos. Decimos que se va a establecer una relación de proporcionalidad inversa si las cantidades de dos magnitudes vinculadas entre sí varían de modo tal que su producto permanece constante. Es decir, que el producto entre ambas variables es siempre un mismo valor, que lo vamos a representar por la letra K y se va a denominar la constante de proporcionalidad. Entonces, I por X es igual a K. Y X e Y son las dos magnitudes, estas dos variables que tengo. Como habían dicho las chicas, la X la variable independiente, la Y la variable dependiente, y la K es la constante. Y acá tenemos también la función de la fórmula de la función, que es Y es igual a K sobre X. Además, se caracteriza por una propiedad, la proporcionalidad inversa, que es que al multiplicar una de las cantidades por un número, la cantidad correspondiente se divide por el mismo número, y así se mantiene la proporción. Esto quiere decir que al doble de una cantidad le corresponde la mitad del otro, al triple de una cantidad le corresponde la tercera parte de la otra, al cuádruple de una cantidad le corresponde la cuarta parte de la otra, y así. Esto vamos ahora a ejemplificarlo. Acá tenemos un ejemplo de proporcionalidad inversa. Por ejemplo, dice que un tren a una velocidad de 20 km por hora tarda 12 horas en recorrer un trayecto. Si fuera 40 km por hora, tardaría 6 horas. Si fuese a 60 km, tardaría 4 horas. Y si fuese a 80 km por hora, tardaría 3. Es decir, que acá tenemos las dos magnitudes, ¿no? Tenemos por un lado la velocidad, por el otro lado el tiempo. Dijimos que estas magnitudes tenían que estar vinculadas, relacionadas entre sí. Acá está de manera explícita, pero yo puedo pensar que si un tren va a mayor velocidad, va a tardar menos tiempo en recorrer un trayecto, y si va a menor velocidad, va a tardar más tiempo en recorrer un trayecto. Acá esta información la volcamos en una tabla de valores para que sea más fácil visualizarlo e identificarlo. Entonces tenemos la velocidad, que es nuestra magnitud, nuestra variable X, que es la independiente, y el tiempo, que es nuestra variable Y, que es dependiente, porque el tiempo que tarde el tren en hacer el trayecto va a depender de la velocidad a la que vaya el tren. Y también nos decía que el producto entre las variables es siempre un mismo valor, que es la constante. Es decir, que si yo multiplico 20 por 12, me va a dar 240, 40 por 6, 240, 60 por 4, 240, 80 por 3, 240. En este caso representa los kilómetros, el trayecto, y es siempre el mismo valor, que es la constante. Y también, retomando lo de la propiedad, yo sé acá que si
si va a 20 kilómetros por hora, tarda 12 horas, yo sé que al doble de velocidad, a 40 kilómetros por hora, va a reducirse el tiempo a la mitad, 6 horas. Es decir, si yo multiplico por 2, divido por 2, que es lo que vimos en la propiedad. Lo mismo si lo triplico, va a ser la tercera parte, o lo cuadriplico, va a ser la cuarta parte. Es decir, que la velocidad y el tiempo son dos magnitudes que se relacionan de manera inversamente proporcional. ¿Sigue Vero? Sí, acá estoy. Bueno, ahora vamos todas a observar, después de lo que dijo Sabi, lo que retomamos que explicaron las chicas del grupo anterior. Entonces, las siguientes tablas de valores representan una relación de proporcionalidad inversa. Vamos primero al ejemplo que tenemos una tabla, ¿sí? Que dice ubicar 300 alfajores en cajas de igual cantidad. Entonces, observando esta representación en esta tabla de valores, la de los alfajores, ¿existe una proporcionalidad inversa? ¿Qué dicen? Vemos cantidad de alfajores por caja y cantidad de cajas de alfajores. ¿Puede haber una proporcionalidad inversa entre estas dos magnitudes? ¿A ustedes qué les parece? Vamos, anímense, estamos para aprender, chicas. Y si no, pueden designar ustedes. Pueden decir, a ver, vos. No, no. Bueno, la respuesta es que sí. Son dos magnitudes que se vinculan de manera inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque vamos a ver que si aumenta el número de cajas, ¿sí? La cantidad de alfajores por caja disminuye. Primero vamos a hallar el valor de la constante. La constante es el producto entre las dos magnitudes, entre X y Y. O sea que 6 por 50, 12 por 25, 3 por 100 y 1 por 300 nos da el mismo valor de la constante. ¿Que cuál es? ¿Cuál es el valor de la constante? Vamos, 300. chicas, que el 300. parcial es Sí, la semana Flor, que bien, viene. Flor. Vamos. 300, muy bien. Ese es el valor de la constante. Y también podemos observar, voy a usar el lapicito, que la mitad es así como si divido por 2 esta magnitud, ¿sí? Divido por 2. Si esta es la mitad, este es el doble. Acá lo multiplico por 2. Ay, qué lento que se hace con el dedo. Me salió un 2 medio chueco. Vamos a borrar ese 2 que salió horrible. ¿Se va entendiendo un poco? Sí, Vero. Sí, Vero. Se me acaban de caer un montón de libros en la casa. Y acá lo mismo. Acá estoy dividiendo por 4, ¿sí? Y acá, ¿por cuánto estoy multiplicando? Por 4. Por 4. Muy bien. Vamos a ver el otro cuadro, ¿sí? Dice, 4 pintores tardan 35 horas en pintar una casa. ¿Cuánto tardarán si trabajan más pintores? Cantidad de pintores y horas que se tarda en pintar una casa. ¿Qué pueden observar de este cuadro? Ay, perdón. Que a cuanto más cantidad de pintores, menos horas tardan en pintar. Excelente. Es una relación de proporcionalidad inversa, justamente. Lo que está mal en esta tabla son los valores, ¿sí? Hicimos como un trabajito engañoso para observar que están mal los valores, que no están bien, no dan siempre la misma constante. Pero según, si tengo más pintores, por supuesto, tardo menos tiempo en pintar una casa. Bueno, ahora sí, las voy a poner a trabajar. Así que se habilitan el micrófono. Ay, me quedaron, esperen que voy a borrar.
Bien. Ejercicio 1 y ejercicio 2. El ejercicio 1 lo van a hacer el grupo del 1 al 4 y el ejercicio 2 lo van a hacer del grupo 5 al 8, ¿sí? Les damos unos minutitos para que puedan hacer el ejercicio. Recuerden que lo que primero hay que averiguar es el valor de la constante, que es el producto entre las dos magnitudes. Y en base a eso, puedo averiguar cuánto tiempo tardo, cuántas horas tardo en llenar las bombas de agua. Ese es en el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio, una bolsa de alimento alcanza para que coman 12 perros durante 20 días. ¿Durante cuántos días se podrá alimentar a 15 perros con la misma bolsa? El ejercicio 1, ¿qué grupo será? Del 1 al 4. Bien. Y el ejercicio 2 del 5 al 8. Entonces traten de averiguar el valor de la constante sabiendo el valor de las dos magnitudes, ¿sí? Si una bolsa alcanza para que coman 12 perros en 20 días, ¿cuántos días se puede alimentar a 15 perros? Damos un minutito más y pasamos a la próxima diapositiva que está en la solución. Si quieren, vayan avisando si ya terminaron. ¿Pudieron? Sí. Bueno, pasamos a la próxima diapositiva. Gracias, Juli. De nada. Bueno, y ahora le paso a mi compañera. Todas pudieron, para las que les tocaba, averiguar el valor de la constante en el primer problema. No. Yo hice No. cualquier cosa. Ok. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia de la proporcionalidad directa, en la proporcionalidad inversa, el producto de las dos variables, ¿sí? De las dos magnitudes, es la constante. Entonces, teniendo estas dos magnitudes, el 6, perdón, acá voy a marcar, a ver si se ve, el 6 y el 12, ¿sí? Al multiplicar 6 por 12 nos da 72 y ese es el valor de la constante, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que ese valor, o sea, el valor de la constante que es 72, ya sabemos que para una bomba, ¿sí? Se tarda 72 horas en llenar, ¿sí? Sí, solo. ¿Sí? ¿Se entiende? Juli, vos, ¿sí? Sí, sí, ya lo entendí. Bien, entonces, a medida, como dijeron las chicas, a medida que va aumentando esta variable, ¿sí?
la otra va disminuyendo, ¿sí? Entonces vemos que para una bomba tarda 72 horas y para 6 tarda 12. ¿Por qué? Porque disminuye. Si acá multiplicamos por 6, ahí soy malísima con esto, y acá lo dividimos, estoy haciendo mal. ¿Sí? Bueno, lo que tiene esto como ventaja es que se pueden utilizar mucho las estrategias de cálculo mental, ¿sí? Entonces, sabiendo que bueno, que en una bomba se tarda 72 horas, ¿sí? Utilizando la estrategia de cálculo mental, podemos saber que para 8, ¿sí? Se tarda 9 horas, ¿sí? Sí. Y como dijimos antes, si multiplico una variable, la otra se divide, ¿sí? Y a medida que va aumentando una variable, la otra va disminuyendo. Esa es la principal diferencia con la proporcionalidad directa. Bueno, ¿y cómo averiguamos esto? Primero, calculamos el valor de la constante, ¿sí? Y a partir de ahí podemos calcular las demás. Otra forma, ¿sí? Es sabiendo el valor de la constante y teniendo una variable, lo podemos dividir, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en el primer programa, en el segundo, perdón, Xavi, ¿podrás volver para atrás, please? Bueno, que decía, una bolsa de alimento alcanza para que coman 12 perros durante 20 días. ¿Durante cuántos días se podrá alimentar a 15 perros con la misma bolsa? ¿Alguna nos quiere contar cómo lo resolvió? No, no lo pudieron resolver. Yo hice 12 por 20, que serían 12 perros por 20 días. Y después abajo puse como 15, y o sea, 12 por 20 me dio 240. Y Bien, 240, bueno, dejé la X, sería 15. Y bueno, 240 dividí 15 y bueno, me dio 16. perfecto. Ahora Xavi, si querés, gracias. Bueno, entonces sabemos que la constante es 240 y al dividirlo por 15 nos da el resultado que estamos buscando, ¿sí? Que nos va a alcanzar para 16 días de comida. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? No, está. ¿No? No. Bueno, em, pasamos a la siguiente. Bueno, y otra forma también de calcular, ¿sí? Es la regla de tres simple inversa, que si bien, ¿sí? Es un método que permite resolver problemas de proporcionalidad, no es la proporcionalidad en sí. ¿Y en qué consiste? Consiste en calcular el cuarto término de una proporción, conocidos los otros tres, ¿sí? Entonces si tenemos 12 perros y la comida nos alcanza para 20 días, ¿sí? Para 15 perros sería la incógnita, y a diferencia de la regla de tres simple, en la que nosotros siempre dividimos por el primer dato que tenemos, ¿sí? En esta lo dividimos por 15, que es que es la incógnita, ¿sí? Entonces sería 12 por 20, que es 240, el valor de la constante, dividido 15, que nos da 16, ¿sí? Sí. Bien. Nos quedó. ¿Listo? Bueno, también, como vemos acá, la proporcionalidad inversa también se puede representar a partir de un gráfico. Como vimos en la clase pasada, que vimos el plano cartesiano y cómo ubicarlo los puntos en este. Acá, a ver, un momentito, un ejercicio que nos dice, en el siguiente gráfico representa la relación entre el tiempo que tarda en llenarse una pileta según la cantidad de agua que deja pasar una canilla. Como podemos observar, aquí tenemos el plano cartesiano con sus ejes.
X y Y, donde X representa el tiempo en horas y representa la cantidad de agua en litros. ¿Cómo nos damos cuenta que es un gráfico de proporcionalidad inversa? Hay una característica, o sea, muy importante que nos forma una hipérbola. Nunca toca los ejes cartesianos porque a medida que aumenta o disminuye una magnitud, la otra cambia de manera opuesta, pero nunca llega a cero o a infinito. ¿No la pasa, Sabi? Acá tenemos algunos ejercicios donde podemos ver la proporcionalidad inversa. En el primero, se animan a ver cuál de los siguientes gráficos corresponde a una relación de proporcionalidad inversa. ¿Alguna se anima? En los primeros 3 gráficos. El tercero, ¿no sería? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es lineal. Forma la Ay, característica que es una línea curva, la hipérbola. Bueno, tenemos otro ejercicio que dice en la siguiente tabla, corresponde a magnitudes inversas proporcionales, hallar la constante X, la fórmula de cada una, completar la tabla y graficar. Al completar sacar la constante y completar la tabla, vamos a observar también que todas estas gráficas nos dan una proporcionalidad inversa. El otro ejercicio que hizo una empresa de bebidas está planificando cómo distribuir su producto en bases de diferentes tamaños. El siguiente gráfico representa la cantidad de botellas que se va a utilizar según su capacidad. Completa la tabla con los datos que pueden leerse en el gráfico. Acá nos dan para apoyarnos, para completar la tabla, el gráfico. Como podemos ver acá, o sea, espera un momentito, a ver si puedo. En la gráfica, 0,25, ¿cuántas botellas podemos llenar? Cantidad de botellas. ¿Pueden 480. observar ahí? Ay, que se me... 480. En 0,375, ¿cuánta cantidad de botella puedo llenar? 320. 320. Bueno, y esta es la forma, o sea, el gráfico nos ayuda también a buscar la otra magnitud. ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien, chicas. Bravo. Estos son los temas que cuando uno los tiene que explicar, después no se lo olvida para nunca más en la vida. Pero bueno, unos comentarios breves. En el problema que creo que explicó Verónica, el de los pintores, que tenía la tabla que estaba mal los valores, ¿sí? Más allá de eso, a veces, dependiendo de cómo esté planteada la situación, cabe preguntarse si realmente más pintores van a tardar mucho, van a tardar menos, digo, ¿no? Me viene a la mente esta cuestión de muchas manos en un plato hacen mucho lavar. Sí, entonces, dependiendo de la situación, yo creo que la constante de proporcionalidad no se va a conservar, porque si yo tenía, no me acuerdo, creo que 35 pintores, ¿no? O eran 35 horas. 4 pintores en 35 horas. Si yo meto 100 pintores. No, no va a funcionar. Entonces hay que estar atentos a los números y a las posibilidades de que realmente se verifique una proporcionalidad. Pero bueno, fuera de eso, nada, bien. Poca participación del resto de sus compañeras. Después les vamos a devolver con la misma cuchara. Cuando estén preguntando y nadie conteste. Pero bueno, ay, era un po- profe, yo sí, le hago una pregunta, porque me quedó una duda con esto que dijo de los pintores. Porque sí. en todos los problemas donde haya seres humanos va a pasar eso. Se supone que es hipotético, porque en el que hicimos nosotras del corredor, que dice que él corre siempre a la misma velocidad. Está bien, pero si tiene que hacer 100 kilómetros,
los últimos 90 no los va a correr tampoco a la misma No, y velocidad. además en una persona corriendo no es que da el primer paso y ya está en, ¿cuánto era? No sé, 6 kilómetros por hora. El primer paso hay toda una aceleración, hay un proceso de aceleración y después hay un proceso de frenado. Bueno, sí, por supuesto, uno toma como un parámetro en algún momento y hace la modelización de la situación, pero cuidando de conservar medianamente la corrección matemática, digamos, ¿no? Así que bueno, eso como para no perderlo de vista. Claro, el de los kilos sí era re claro. Sí, hay situaciones que son como más evidentes. Sí, cuando aparece la humanidad en el medio de los problemas se complica. O ese que les conté la otra vez de cuantos más humanos se quedaban adentro de las casas, más animales salían a las calles. ¿Se acuerdan que les conté ese? Mm. COVID-19, bueno, por eso A nosotras solas. hay que tener un control ahí sobre la cuestión. ¿Era un PowerPoint, chicas? Sí, pero lo tenemos en Canva también. Ah, ok. Bueno, porque yo creo que, no sé en Canva, ahí no sé, pero en PowerPoint hay una función de animación, porque ustedes presentaron dos problemas. Entonces, cuando uno quiere mostrar primero uno y después otro, una opción es usar dos diapositivas, ¿no? Y si no, si las ponen juntas, hay una opción que muestra uno y cuando hago clic aparece el otro, ¿no? Que es una cuestión como, digamos, para acompañar la dinámica de la presentación. Está bueno por ahí, fíjense cómo funciona. Pero bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta o duda de proporcionalidad directa o inversa hasta el momento? No, profe. ¿No? Bueno. Un poco para ayudar a las chicas del primer grupo que pusieron unos ejes cartesianos en papel cuadriculado, les vengo a traer la solución Wow. tecnológica para resolver los ejes cartesianos de una manera más simple. Vieron que en este cuatrimestre yo les dije que nos íbamos a meter un poco con tecnología. Ya vimos algo sobre plataformas de contenido y lo vimos de la mano de Matific. Y ahora vamos a ver otra, otro tipo de tecnología. Esperen que la tengo que habilitar. Después subo mañana o pasado, subo ¿cómo se llama? Las producciones de las chicas para que las tengan disponibles. ¿Sí? Bien, vamos a presentar acá y les voy a compartir por aquí. Hoy es una clase media larga, chicas, ¿eh? Aquí vamos. Bueno, estábamos por acá. Ya llego, ¿eh? Ya llego, ya llego. Hoy les presento entonces un software matemático, ¿sí? Lo que vimos la otra vez fue una plataforma de contenidos, que ya tienen una idea de qué es. Ahora lo que vamos a ver es un software matemático que con el correr de los años ha evolucionado un montón. De hecho, en mis primeros años he escrito hasta libros y publicaciones sobre cómo usar GeoGebra. Después pasaron un montón de años que no lo usé y cuando preparé la clase de hoy dije, wow, cómo creció, qué cantidad de cosas que tiene hoy día. Entonces, GeoGebra es un software matemático que inicialmente surgió como la posibilidad de trabajar geometría de manera dinámica, pero la verdad es que continuó avanzando y este software nos permite trabajar no solamente geometría, sino álgebra, nos permite trabajar con hojas de cálculo, gráficas, estadísticas. Bueno, la verdad que es un motor súper completo. Y lo que yo no había visto, porque hace bastantes años que no lo estaba siguiendo, es que ahora ofrece la posibilidad de trabajar directamente en línea. O sea, cuando yo lo empecé a usar era un software que se descargaba, ¿sí? Y que no estaba online. Después lo fui monitoreando. Tiene una aplicación, se puede descargar en el celular. Este, y si no, también se puede trabajar en línea. Eh, Les quiero mostrar, a ver si cambio y lo ven. Esto es Matific. Acá cambié, ¿ven GeoGebra o no? ¿Sí? ¿Ven los ejes cartesianos? No, vemos las diapos. Ah, esperen que vuelvo. Acá. Bien,
Acá tenemos entonces una ventana de las posibles de GeoGebra, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a poner GeoGebra, la página principal. Yo igual les dejé el link, ¿sí? Cuando uno entra en GeoGebra ve esto, ¿sí? Toda la presentación, bueno, la pueden poner en castellano, bueno, eso no hay problema. Y después acá le ponemos Start Calculator y aparecemos en lo que les estaba mostrando recién, ¿sí? Se van a tener que registrar, obviamente. Yo ya estoy acá logueada. Se registran con el mail que usan en la universidad, eso siempre con el mismo mail, porque es la forma que tenemos con Rocío de rastrear las producciones de ustedes, ¿sí? Bueno, acá es cuestión de meter mano, chicas. Lamento informarles, hay millones de tutoriales. De hecho, ahora vamos a hacer unas actividades y las van a hacer en trabajo grupal, en forma individual, pero en pequeños grupos. Pero por eso yo les decía, es importante que hoy estuvieran desde una computadora porque es más fácil para manejar. Em, Bien, vamos a ver acá. Si yo aprieto Tools o herramientas, me aparecen un montón de herramientas, ¿sí? Yo ya tengo acá los gráficos cartesianos. Tengo el eje X, el eje Y, esto ya lo vieron. Y acá tenemos algunas herramientas que nos permiten representar distintos tipos de objetos matemáticos. Por ejemplo, si elijo, bueno, lo tengo en inglés, chicas, pero después se puede poner en castellano. Acá, point, que sería punto. Yo ahora hago clic acá y aparece un punto, ¿sí? Y fíjense que este punto aparece ya con un circulito, con una letra que lo denomina. Y si yo me voy a este menú que aparece a la izquierda que dice álgebra, me muestra las coordenadas del punto. ¿Lo ven? Dice A tiene coordenadas 1, 8. ¿Bien? Si yo elijo acá la flechita, al punto lo puedo mover. Por eso, inicialmente se lo llamaba geometría dinámica, porque yo podía mover, ¿sí? Y fíjense que aparecen un montón de herramientas. Por ejemplo, acá, a ver, esperen, líneas, ¿sí? Por ejemplo, si quiero trazar vamos a poner otro punto. Otro punto, por ejemplo acá, B. Y ahora quiero trazar una recta que pase por A y por B. Entonces hago clic en A, clic en B y aparece la recta, ¿sí? Fíjense que yo puedo mover los puntos y se mueve la recta, ¿sí? Bien, hoy vamos a hacer dos actividades que tienen que ver con meter la mano en el programa, ¿sí? No es que vamos a hacer cálculos ni vamos a pensar una propuesta de enseñanza, sino que la idea es que usando un poquito de estas herramientas, ustedes puedan ir explorando la herramienta. Y esta es la actividad formativa 2, que la vamos a hacer hoy en línea y hoy queda lista. No queda tarea salvo para aquellas que hoy estén ausentes, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? En la presentación que acabo de activar, las dos páginas que faltaban, si ustedes se fijan, si la tenían abierta, cierran y la vuelven a abrir. Acá aparece la actividad formativa 2. Dice, en forma individual, resuelvan las siguientes lecciones, que se llaman lecciones, no porque a mí me guste la palabra lecciones, pero se llaman lecciones en GeoGebra. Perdón, que han sido diseñadas en el entorno GeoGebra. Cada uno tiene que ingresar en la lección utilizando el mail con el que se encuentra registrado en la universidad. Salvo que ya se hayan registrado en GeoGebra con otro mail, pero bueno, no creo. Y ustedes van a estar en pequeñas salas donde van a estar agrupadas aleatoriamente de A4 de A5 para que puedan consultar entre ustedes. Nos pueden llamar también a nosotras, ¿sí? Y para poder entrar a las lecciones hay dos opciones. Una es
ponen geogebra.org/classroom y ponen ese código, o bien hacen clic acá en el 1 y las va a llevar directamente a la lección 1 y después la lección 2. Quiero mostrarles las lecciones para que no se me asusten y se vayan de la clase y desaparezcan. Las lecciones son estas. Esta es la 1. Entonces dice, introducción al uso de GeoGebra, sobre puntos y rectas. Comencemos a utilizar GeoGebra. Y acá les dice, emplea el comando y representa los siguientes puntos en el plano, ¿no? Y acá abajo les aparece, bueno, yo ya estuve acá haciendo algunas cosas, pero a ustedes esto les va a aparecer en blanco. Entonces tienen que ir poniendo estos puntos en este espacio. Es decir, yo en vez de usar la plataforma entera de GeoGebra, les hice una plataforma más chiquitita, donde ustedes van a tener que hacer el punto 1, A, B, C, D, E. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. Y después dice, ese es el punto 1. Punto 2, funciones en GeoGebra. Además de poner puntos, rectas, después vamos a ver que podemos hacer triángulos, ángulos, cuadrados. Ahora no, pero después lo vamos a ver. También podemos poner funciones y como nosotros estamos trabajando la función lineal, en particular la de proporcionalidad directa y la hipérbola para la proporcionalidad inversa, acá les dejé algunas funciones para ingresar y se ingresan en este espacio. Entonces, supónganse que yo dijera, quiero dibujar, no sé, la hipérbola, no sé, x dividido 3. ¿Ven? Y acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no la veo. ¿Dónde está la hipérbola? H, G, H. Acá ocurrió algo. Ah, porque lo puse al revés. 3 dividido x, perdón. 3 dividido x. Ahí va. Y ahora debería ver la hipérbola. Ah, pero está muy grande. Vamos a ponerla acá 300. Y acá está la hipérbola en azul. No sé si la alcanzan a ver. Justo pegadita ahí al lado de los ejes. Esa. ¿Sí? Bueno, y es esa la práctica 1, la lección 1 como la llama GeoGebra. Y la lección 2 es de proporcionalidad. Y tienen que graficar estas rectas, estas funciones, y decir cuál es de proporcionalidad directa y resolver este problema. Y después una de proporcionalidad inversa y un problemita. Más allá de si lo hacen bien o mal, la idea es que toquen el programa, que lo prueben, que lo exploren, ¿sí? Una vez que ustedes lo hacen, yo automáticamente veo quién lo hizo, pero eso es importante que ustedes usen el correo electrónico y pongan bien su nombre y su apellido para que yo lo vea. Yo voy a ver quién lo hizo, después en estos días con Rocío vamos a ver lo que pudieron hacer y ya les queda la actividad formativa acreditada. Recuerden que lo importante es hacerlo más que esté bien, ¿sí? Porque este es un programa que empezamos a usar ahora y lo vamos a usar 2 o 3 veces más. No entra este programa en el examen parcial, ¿sí? Entonces la idea es más que nada poder explorarlo, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Bueno, vamos a hacer, son 22, 5 grupos vamos a hacer. Se van a ir a salas distintas, ¿sí? Y cualquier cosa, si hay algo que no sale, nos pueden llamar. Vieron que tiene la posibilidad de llamar al docente y nosotros nos acercamos al grupito y las ayudamos. Pero bueno, sepan que se tienen que registrar y entrar en la presentación a cada una de las lecciones. ¿Ok? Sí. Bien. Bueno, ahí están los grupos abiertos. La idea es que nos encontramos de vuelta a las 9 en el aula, ¿sí? A las 21, media hora para hacerlo. Ya pueden ir yendo a sus grupos. La recta que pasa. Ok, ahí están volviendo. Si ustedes entran a GeoGebra, van a ver una pantalla más amplia y están todas las funciones. Para estos ejercicios que les dimos,
armamos una pantalla más chiquitita con solo algunos comandos para que no fuera tanto de golpe. ¿Sí? Ahora acá hay que meter la mano y empezar a probar y la verdad es que son ejercicios que les propusimos simples como para que empiecen a incursionar en el uso de GeoGebra. Si miraron el cronograma, han visto que después lo vamos a seguir usando, ¿sí? Rocío les va a compartir ahora cómo lo estamos viendo nosotros, nosotras, el avance de ustedes. Ahí creo que se ve, ¿no? Ahí se está cargando. Ahí está. Este es el de proporcionalidad, ¿sí? Y ahí muestra el avance de cada una, ¿ven? Ahí baja un poquito, Rocío. ¿Sí? Y mostrarle el otro, ¿lo tenés? No. Ahí vuelvo para atrás. Ok. El de introducción. Este. Ahí está. Y acá sí estaban casi todas y la mayoría había terminado, ¿ven? Entonces, lo que nosotras vamos a hacer es pasar a ver si lo que les pedimos lo hicieron, pero vieron que son ejercicios muy simples, ¿no? No es que acá hay algo que esté demasiado mal o demasiado bien, porque la idea era probar cómo funcionan las herramientas, cómo se ingresan los datos, si es necesario poner A igual y las coordenadas, o cómo se ingresa una función. La idea es probarlo, ¿sí? Intuitivamente. Entonces, bueno, esta es una actividad formativa que queda abierta unos días más. Nosotros pasaremos la semana que viene y tildamos, ¿sí? La mayoría ya avanzó mucho, queda poquito por hacer, ¿sí? ¿Preguntas que les hayan surgido cuando estaban haciéndolo? Profe, consulta, ¿es como un Drive que se guarda automáticamente los avances o...? Sí, se guarda automáticamente la última versión que ustedes trabajaron. Listo, listo. Sí, sí, sí. Bueno, es una primera aproximación, tampoco quiero que se espanten. Pero bueno, con una herramienta así vamos a dejar de hacer los gráficos cartesianos en hoja cuadriculada y escanearla, o vamos a dejar de intentar que Word nos haga unos ejes cartesianos impecables, ¿sí? Creo que en algún momento lo Me he dicho. tendrías que haber visto a mí en Canva tratando de hacerlo a mano, hasta que le dije a las chicas, saco todo y lo hago a mano en 2 segundos. O sea, lo que me llevó a hacer una hora, palito por palito, me pasé al papel y fue en un segundo. Y esto en medio segundo, seguramente. Claro, claro, bueno, ¿por qué? Porque vieron que yo, esto lo digo mucho, no sé si a ustedes se los he dicho, siempre hay una herramienta para lo que uno quiere hacer. Yo suelo usar la metáfora de zapatero a tu zapato. No le podemos pedir a Word que haga ejes cartesianos o a Canva que haga los ejes cartesianos. Tengo que ir a buscar una herramienta que sea para hacer los ejes cartesianos. Y todavía no profundizamos, pero con GeoGebra nosotros podemos hacer la escala de las coordenadas de acuerdo a lo que yo necesite. La puedo hacer de 10 en 10, de 1 en 1, de 100 en 100, es decir, le puedo dar la escala que necesito y el tamaño que necesito, ¿sí? Y después todas las construcciones que uno hace, en esas lecciones no, porque nosotros acotamos las funciones que tienen disponibles, pero en la versión que les mostré al principio, ustedes pueden hacer una construcción y la pueden descargar, las pueden exportar como imagen, ¿sí? O como un applet, como para que puedan hacer lo que acabamos de hacer en una imagen un poco más chica, ¿sí? Entonces, esta es la herramienta para hacer eso. En el nivel primario, el uso de GeoGebra es muy incipiente y recién, diría yo, en séptimo grado. No es que van a alcanzar a hacer mucho, pero sí es una herramienta que a ustedes les va a servir para armar sus propuestas de trabajo para los chicos, ¿sí? Porque pueden dibujar triángulos, cuadriláteros, hexágonos, pueden hacer un montón de gráficos, de funciones, y las exportan y les quedan impecables, ¿sí? Entonces, una vez más, zapatero a tus zapatos, para funciones, gráficos, álgebra, también sirve para probabilidad estadística, ya lo vamos a ver,
vamos con un software de matemática que nos permita trabajar, ¿sí? Bueno, dicho esto, la semana que viene tenemos el examen parcial, el primer examen parcial que incluye los contenidos hasta lo que vimos hoy, menos GeoGebra, ¿sí? GeoGebra no va a entrar, pero sí va a entrar todo lo que tiene que ver con las unidades 1 y 2. Pero profesora Matific no va a entrar. No, 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 no. Scientific no. ¿Profe, van a hacer ejercicios o también entra teoría? Entra también lo que hemos visto de teoría sobre la enseñanza de los distintos temas, ¿sí? La bibliografía que hemos trabajado, más los contenidos específicos de matemática que estuvieron involucrados, ¿sí? Entonces tenemos en la unidad 1 todo lo que vimos de números, conjuntos numéricos, en particular lo de números racionales y números decimales, vimos cálculo mental, ¿se acuerdan? Cálculo con calculadora. Bueno, y ahí también hay alguna bibliografía de Iskovich sobre la enseñanza. Y después, estas últimas dos clases, con el texto que hoy estuvimos como repasando sobre proporcionalidad, más Del manual es toda la unidad, ¿no? es todo sí, el de proporcionalidad, sí, que es el 7 creo. Para mí es el 7 pero bueno, por ahí en otro libro es otro. ¿Sí? Bueno. La dinámica del examen ya la conocen. Algunas preguntas son cerradas, otras son abiertas. Tengan a mano para sacarle la foto para la producción que tengan que desarrollar. ¿Sí? Nada que no hayamos hecho. Bien. Bueno, y para terminar, les voy a pedir a las integrantes de los grupos 5 y 6 que se queden y el resto, me falta una cosa, me falta una cosa. Para el examen parcial lo vamos a habilitar a las 7:30. Entre las 7:30 y las 9 de la noche va a estar disponible. eh, Después de que haga el examen, van a ver si es una hora, pero no va a durar más de una hora. Va a estar disponible entre las 7:30 y las 9. Y entre las 6:30 y las 7:30 va a estar Rocío conectada en el Zoom por si alguien tiene una duda de último momento. ¿Sí? Profe, ¿y el certificado como lo hacemos siempre, por el SIU? Por el SIU al día siguiente. Ok, listo. Sí. Bueno, listo. Chicas del grupo 5 y 6 se quedan, así organizamos la exposición y el resto, buenas noches, vayan a cenar. Chao, gracias. Chao, chicas. Chao, gracias, profe. Chao, profe. Adiós. Bueno, ¿quiénes son las chicas del grupo 5? Nosotras. Nosotros. Esther, Acá, profe. Nosotros. Alejandra, Belén. Bien, bueno. El grupo 5 les había tocado superficie de figuras, ¿sí? Entonces, bueno, para el grupo 6 también escuchen esta primera parte que es la introducción. La clase que ustedes tienen que dar, como habrán visto ya sus compañeras, es una clase expositiva, al mejor estilo tradicional, porque lo que nosotros estamos evaluando es que ustedes puedan explicar matemática, ¿está? Entonces, no hay juego, no hay una matemática desde un enfoque constructivista que estamos 2 horas esperando que las chicas hagan las cosas, no, es la teoría. Esto es así, explicar el contenido matemático, porque esto en un enfoque constructivista en algún momento también llega, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener la idoneidad para poder explicar un tema matemático. Esto es para los dos grupos, ¿sí? Vieron que no es una presentación muy extensa, son más o menos 20 minutos, más o menos, y después hacemos como un cierre. A ustedes, a los dos grupos les toca geometría, que es el tema que empieza después del examen parcial. Grupo 5 le toca superficie de figuras. En particular, les voy a pedir que desarrollen la superficie de los polígonos regulares y la superficie del círculo, el área del círculo, ¿sí? Esto quiere decir que ustedes van a dar por sentado
que los alumnos que tienen delante ya saben calcular la superficie del triángulo, del cuadrado, del rectángulo, o sea, todo eso ya lo saben las chicas, ¿sí? Y ustedes van a explicar específicamente la superficie de los polígonos regulares y el área del círculo, ¿sí? Y van a proponer algún ejercicio donde haya que resolver alguna superficie combinada. Por ejemplo, en mi libro aparecen figuras combinadas, por ejemplo, con círculo y demás, en la página 107. A ver si se los puedo mostrar acá. No, nunca me dejan. Bueno, pero esas figuras que tienen, por ejemplo, no sé, un cuadrado y arriba tienen medio círculo o una corona circular, ¿sí? Es decir, que combinan algunas figuras, ¿está? Hacer uno o dos ejercicios para mostrar cómo se harían, ¿está? Listo, profe. El grupo 6 le toca cuerpos, volumen de cuerpos, ¿sí? Y van a hacer específicamente, van a explicar el volumen de los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son el cono, el cilindro y la esfera, ¿sí? Y también van a explicar ese tema y además van a proponer el cálculo de algún cuerpo combinado. Por ejemplo, no sé, un prisma que arriba tiene media esfera, por ejemplo, porque también, al igual que las chicas del grupo 5, al igual que las chicas del grupo 5, a ver, esperen un cachito. Rocío pregunta, nosotros hacemos una entrega de esto, no sé, por ejemplo, suponete que del grupo 5 para el lunes tenemos armado algo, ¿se lo podemos enviar para que lo revisen? ¿Vos decís de lo que tienen que presentar? Claro. Lo hicimos con el primer grupo porque eran las que debutaban, pero las chicas que expusieron hoy fueron directamente. Ustedes tienen la bibliografía, o sea, pueden asentar, pueden tomar ideas, vieron que hoy dijeron, tomaron ideas del libro de Effenberger. Como nivel estamos pensando en séptimo año, séptimo grado, ¿sí? O sea, no estamos hablando de chicos chiquitos, no, estamos hablando un nivel de séptimo. Pueden usar el libro de Effenberger o cualquier otro libro que trabaje a ese nivel. Y lo que les estaba diciendo a las chicas del grupo 6 es que si vamos a enseñar el volumen de cuerpos redondos, damos por sentado que ya saben prismas, pirámides, los cuerpos regulares, eso ya lo saben hacer, ¿sí? Si tienen alguna duda, obviamente nos pueden escribir y nos consultan, pero piensen en una clase de esa extensión en la que todas las integrantes del grupo puedan hablar, porque se las evalúa, habrán visto que tienen una parte de la nota es por el trabajo que entregan y la presentación, y otra parte es por cómo habla cada una, por cómo explica cada una. Entonces no hay lugar para que una se quede callada. Todas tienen que lucirse. ¿Sí? Listo. Es el 30, ¿no? Perfecto. Perdón. Grupo 5 le toca el 30 y grupo 6 le toca el 7 de octubre. ¿Sí? Nosotros en la semana del 23, ahí ya vamos a empezar a trabajar en una clase asincrónica, vamos a ver como una primera aproximación a la parte de figuras. Piensen también que no es el tema que ustedes tienen que explicar, pero sí que ustedes lo van a tener que tener muy claro respecto de las unidades de medida, ¿sí? Las que trabajen con superficie de figuras van a tener que tener muy en claro las medidas de longitud y las de superficie y las equivalencias entre ambas cuando hacen reducciones de una unidad a otra. Y las que trabajen con cuerpo van a tener que tener en claro las unidades de volumen y las de capacidad, ¿sí? No es el tema que tienen que explicar, pero sí está implicado en la resolución de los ejercicios. ¿Está? Bueno, ¿dudas? Tienen que lucirse. Y después cuando sean maestras de primaria, ese va a ser el tema que siempre van a querer dar porque lo van a tener de claro. Es verdad. Bueno,
¿Figuras combinadas podemos elegir cualquiera o sobre esa que vos dijiste? No, pueden La elegir ecuación. cualquiera. El que ustedes quieran, un combinado, ¿vieron cuando se ponen varios cuerpos juntos? Qué sé yo, puede ser, no sé, un cubo con una pirámide arriba. No, pero les había tocado redondo. Entonces, no sé, un cilindro y un cono arriba. O un cilindro y media esfera arriba. Igual no inventen, chicas, ¿eh? La pauta es, nadie inventa nada. Sacan todo de libros, ¿sí? No Listo. usen tampoco internet, porque por ahí se meten en algún sitio que no está muy bien armado y tiene errores. Usen libros. Total, ya tienen el de Effenberger lo tienen, el del Ministerio de Ciudad de Buenos Aires está online también. Entonces, vamos a lo seguro, no inventan nada, ¿sí? Bueno, Ok. Listo, profe. quedan Gracias. libres entonces, chicas. Ujú. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada, nos vemos. Buena semana. Igualmente, Chao. adiós. Chao. Chao, chao. Chao.